Tiene la palabra el honorable representante Alfonso Prada, ponente del proyecto en la Comisión Primera de Cámara. Gracias, presidente. Doctor Galán, muy buenos días. Doctor Rosso, presidente de la Comisión Primera, gran dirigente de Cambio Radical y del Congreso de la República, muy buenos días tenga usted. Señores y señoras congresistas, muy buenos días. Simplemente, como lo señaló mi colega, el doctor Hernán Andrade, senador de la República, voy a intentar hacer una exposición directa, concreta, en relación con la justificación constitucional y política de este. Yo quisiera comenzar primero, doctor Correa, respondiendo una primera objeción que se hizo en la audiencia pública y que ha venido siendo promulgada en algunos medios de comunicación por algunos actores políticos colombianos, bien sean congresistas, procuradores, etcétera. Y es si tenemos o no tenemos en concreto un conflicto de interés para intervenir en esta deliberación y en la votación del proyecto de ley que está bajo nuestra decisión el día de hoy. Yo quisiera invocar, y voy a dejar como constancia en el acta del día de hoy, este concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Actuó como consejero ponente actual consejero de Estado Augusto Hernández Becerra y expedido con destino, entre otras cosas, a las deliberaciones de este mismo Congreso en la Ley de Víctimas. Doctor Hugo, usted lo recuerda. Ese concepto es expedido el 21 de octubre del año 2010 y tenía un claro sentido, de despejar las dudas en torno al alcance del conflicto de interés en la intervención de los congresistas en el trámite de proyectos de ley. Este concepto además es hecho sobre la línea de interpretación jurisprudencial constante y es citada toda la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el particular. Y solamente me permito señalar lo siguiente. Dice el Consejo de Estado: no sería razonable ampliar esta regla hasta el extremo de impedir la participación de los congresistas en la aprobación de toda ley que pudiera serles aplicable, dado que los congresistas, en su condición de ciudadanos, son por regla general sujetos plenos de las leyes que ellos mismos aprueban. Entender el conflicto de interés con tal alcance podría paralizar el funcionamiento de la actividad legislativa sin beneficio alguno para el interés general ni para la defensa de la moralidad pública en el órgano legislativo. Más adelante agrega: únicamente se configura habla del conflicto de interés, comillas, la existencia cierta y demostrada de los beneficios económicos o de cualquier otra índole que de las deliberaciones, votaciones y aprobación de un determinado proyecto o decisión se derivan para el congresista, sus familiares o sus socios en los grados predeterminados, siendo además necesario que el beneficio que se persiga o obtenga en el proyecto o decisión no pueda ser catalogado como general, sino como un beneficio individual o particular. Para que exista un conflicto de interés es necesario demostrar que la participación del congresista en el trámite legislativo le reporta un beneficio particular, directo e inmediato. Desarrollo dos términos en la línea jurisprudencial. Dice el Consejo de Estado: el interés es directo cuando la norma parece tener nombre propio y beneficia de manera singular y excepcional a un congresista o a un grupo de congresistas determinados y no a otros congresistas ni a ninguna otra persona. El interés es inmediato, ojo con esto, cuando sin necesidad de regulaciones complementarias ni de procedimientos especiales, la futura aplicación de la ley le reporta al congresista automáticamente beneficios o ventajas especiales. Observen ustedes, se requiere en el conflicto de interés que sea directo, que la ley tenga nombre propio, que sea directo al interés económico y moral del individuo o de su primer núcleo familiar, y además que sea, Juan Carlos, directo e inmediato. ¿Qué significa inmediato? Que no medien otros hechos para que el resultado termine beneficiándole, sino que se pueda derivar directamente de la ley. No se va a beneficiar directamente nadie de esto y se lo voy a demostrar.
o por lo menos voy a intentar hacerlo, porque convencerlo a usted no es fácil. Pero le voy a decir y le voy a sacar algo que lo tiene usted contento. Lo vi sonriente en los medios de comunicación en los días anteriores con la encuesta de Gallup frente al presidente Santos y su caída de popularidad. En esa misma encuesta, y también lo voy a dejar acá como prueba histórica para cuando se abra el debate del conflicto de interés, a la pregunta que se le hizo a los colombianos: ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que los miembros de las FARC, una vez hayan dejado las armas, puedan participar en política sin tener que pagar cárcel? Eventualmente se podría hacer el tipo de preguntas que, redactadas en forma normativa, podrían terminar votándonos en un referendo. Y le voy a decir que respondieron hace tan solo unos días, casi que horas, los colombianos: 79% en desacuerdo y 18% de acuerdo. La tendencia en relación con la no aceptación del producto de una negociación, en caso de que haya justicia transicional, con penas alternativas y suspensión, y con participación política directa, está siendo negada por los colombianos. Doctor Juan Carlos, colombianos, congresistas, nada asegura, óigamelo bien, nada asegura que el pueblo colombiano se vaya a volcar a votar positivamente este proyecto si en la redacción del texto y en el interior de los mismos acuerdos el pueblo no coincide ni consensúa lo que en La Habana finalmente se convierta en acuerdo final. Es falso y es una falacia argumentativa total el hecho de plantear que es cierto y dan por cierto que este referendo va a ser aprobado por la totalidad de los colombianos y que de paso va a llevar a los partidos que apoyen ese referendo a la gloria electoral, porque según esta encuesta el día de hoy, y eso puede pasar dentro de unos meses, es perfectamente posible que en Colombia la cosa sea al revés, como estaba ocurriendo la semana pasada, y que sean, doctor Juan Carlos Vélez, los partidos de la oposición al referendo, al proceso de paz que se está celebrando en La Habana, los congresistas que se han marcado en la oposición a este proceso, doctor Hugo, los que terminen beneficiándose con un referendo en el día de las elecciones. Pero voy más allá. Para que llegase a beneficiarse un congresista, tienen que pasar 10 o 20 eventos adicionales a esta ley para que se beneficie. Como por ejemplo que haya acuerdo final. Le pregunto, congresista, ¿está asegurado, doctor Juan Lozano, que haya acuerdo final en La Habana? ¿Está asegurado que ese acuerdo sea antes de las elecciones de marzo y que entonces esté garantizado que en marzo vamos a tener elecciones? Le pregunto al Congreso y al país, ¿está garantizado que va a haber referendo? ¿Está garantizado todo eso? La respuesta es no, no hay nada garantizado. Lo que estamos haciendo hoy, en este momento, es aprobando simplemente un procedimiento democrático que permita juntar un referendo con unas elecciones, que ni siquiera decimos que sean las elecciones de Congreso. Pueden ser las elecciones de Congreso, pero también podrían ser las elecciones presidenciales. Y es posible incluso que no coincida ni siquiera con ninguna de esas dos y que no haya referendo, doctor Hugo Velázquez. Ahora pregunto, ¿cuál es la inmediatez a la que se refiere el Consejo de Estado en este concepto que dejo como constancia? Aquí no hay inmediatez, aquí no hay seguridad jurídica, aquí hay simplemente la elaboración de un mecanismo preventivo que podría servir para la refrendación de los acuerdos de paz, pero que no necesariamente en el punto 6 de La Habana, que ustedes saben muy bien que va a diseñar los mecanismos de refrendación consensuados entre las dos partes, no necesariamente este va a ser el utilizado. Un mensaje que dejamos claro ante el país, ante la mesa de La Habana, ante el gobierno y ante el Congreso. Por esa razón, no es cierto que haya aquí algún viso de conflicto de interés sobre semejante incertidumbre a la que nos vemos abocados. Si este grado de incertidumbre existe, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo apoyando este proyecto de ley? Pues una cosa muy elemental, previendo un mecanismo que, de no aprobarlo en esta legislatura, no estaría listo en el próximo semestre para que la Corte Constitucional, una vez lo revise, nos permita utilizarlo en las elecciones de Congreso o eventualmente en las elecciones presidenciales del año entrante. Luego, lo único que estamos haciendo es previniendo con razones suficientes, con seguridad de que estamos caminando y recorriendo un camino hacia que la democracia intervenga en la refrendación y en la ratificación
de los acuerdos de paz de La Habana. Y para terminar este primer punto, yo quiero dejar, ya lo señaló con mucha claridad el senador Hernán Andrade, con lujo de detalles y con gran precisión, quiero dejar como constancia estos resultados aquí, bajados de la página web sos.k.gov de la Secretaría de Estado de California, donde están los resultados que usted anunciaba. Y esto sí que es supremamente simpático. Cuando se menciona los resultados de la Proposición 08 de California o la Ley de Protección al Matrimonio en California, los resultados arrojaron un resultado sencillamente espectacular para nuestro análisis de hoy y para el análisis del conflicto de interés. Votaron por el sí a la prohibición, óiganme bien, del matrimonio igualitario en California. Votar por el sí era negarlo. Votaron por el sí 7.000.084 personas, el 52% de los votantes en California. Por el no votaron 6.401.482, el 47% de quienes participaron en la elección. Ese mismo día, por ende, quedó negada la posibilidad de hacer matrimonios igualitarios en el estado de California. Ese mismo día se elige el Senado en California, los cupos que corresponden en esa elección, y votaron 3.786.000 por los demócratas y 2.800.000 por los republicanos. Se invirtió inmediatamente. Una concepción conservadora triunfa en referendo y una concepción liberal triunfa en el acto electoral, lo que prueba que son dos actos que se diferencian profundamente en la conciencia del elector. Lo propio pasó con la asamblea en ese momento de California y con los cupos de la Cámara, en el que la distancia todavía aumenta más. Los demócratas sacaron en la asamblea 7 millones de votos y en la misma elección los republicanos sacaron 4 millones de votos. Esto es, doctor Heriberto, bastante revelador de la diferencia tan profunda que hay entre un referendo constitucional que va a poner fin a un acuerdo y un acto electoral de elegir el presidente o elegir el Congreso. Son dos cosas diferentes. El acto referendario, el referendo, toma una decisión sobre si se incorpora o se excluye una norma del ordenamiento jurídico. El acto electoral elige una persona para que ejerza una función de gobierno o una función legislativa. Miren la diferencia. Aquí tienden a confundir y nos desorientan mucho quienes intentan identificar el acto electoral con el acto referendario. Son dos cosas que jurídicamente son distantes y en ese sentido se pronunció nuestra Corte Constitucional cuando señala claramente en la sentencia del referendo del presidente Uribe que hay una profunda diferencia entre el acto del referendo que produce una norma o deroga una norma y el acto electoral que dice la Corte es un acto de depósito de confianza en un individuo cuando él se elige. Son dos cosas diferentes. Por eso aquí no estamos juntando dos actos electorales, sino un acto de referendo de democracia participativa con un acto electoral que sería la elección de Congreso o la elección de presidente de la República. Segundo tema que quisiera abordar es el tema de la ausencia de prohibición constitucional. Se nos ha venido diciendo que está prohibido hacer referendos el mismo día de un acto electoral. La afirmación que se nos ha dicho es falsa de toda falsedad. No hay, óiganme bien, no hay en la Constitución política, aquí tenemos un excelente constituyente sobre el cual voy a hablar al final de mi intervención, nuestro ministro del Interior en funciones, el doctor Fernando Carrillo, que no me deja mentir. En la Constitución política no hay norma que diga que el referendo no se puede hacer el mismo día de elecciones. ¿De dónde surge, doctor John Sudarsky, de dónde surge la tesis de que el referendo está prohibido el mismo día de un acto electoral? Surge del artículo 39 de la Ley 134 de 1994, cuando en su texto se definió que el referendo nacional, departamental o municipal no puede coincidir con un acto electoral.
artículo 39 ratificado por el literal A del artículo 33, que está hoy en revisión de la Corte Constitucional, en donde usted y yo y muchos congresistas intervinimos en el mismo texto de redacción. Yo quiero contarle a los señores congresistas que cuando en esta corporación, en estas dos comisiones aquí reunidas y en el Congreso, votamos el proyecto de ley que hoy está revisando la Corte Constitucional, no me deja mentir usted, doctor Sudarsky, la intención con la que actuamos, y así lo refleja el texto, doctor Miguel Gómez Martínez, la intención con la que actuamos en la expedición de la ley fue bajar los requisitos, habilitando un mayor nivel de participación ciudadana. Esa era la intención, y por eso disminuimos requisitos y bajamos porcentajes, por ejemplo, en la revocatoria del mandato. Por eso me refiero a Miguel Gómez, y él entenderá por qué, y seguramente muchos colombianos también. Bajamos los requisitos y los porcentajes de la revocatoria para que fuese de una u otra manera un instrumento viable de control político ciudadano a los malos gobiernos municipales y departamentales. En este caso, lo que estamos haciendo hoy va en la misma línea que el Congreso de la República ha venido legislando, que es garantizar que la participación ciudadana no se convierta en una letra muerta, sino que la participación ciudadana cada vez tenga más dientes y más posibilidad de convertirse en una realidad para que el ciudadano intervenga en la toma de decisiones. Por esa razón, les quiero decir que no hay prohibición constitucional, hay una alusión en la ley a la limitación de los referendos con un acto electoral, pero nosotros lo que estamos acá haciendo es otra cosa. Voy a intentar explicarla. Primero, estamos creando un tipo de referendo diferente que va a ser utilizado, si así lo aprueban estas comisiones, por una sola vez, como uno de los mecanismos refrendarios de los acuerdos de La Habana. Si en La Habana, producto de la negociación entre las FARC y los delegados del gobierno, así lo acuerdan y se lo proponen al Congreso de la República, quien deberá necesariamente en esa oportunidad expedir una nueva ley con las preguntas del... Entonces se tensiona automáticamente la libertad del elector, porque según algunos, el hecho de que le preguntemos a un elector sobre la paz o sobre una reforma constitucional para la paz es constreñirlo a votar por unas determinadas listas, por un determinado presidente o por avalar la paz porque todo lo acepta o no. Está totalmente libre y diseñado en la norma que el elector pueda aceptarlo o no. Primer acto de libertad individual. El elector puede decir que sí o no a recoger la tarjeta electoral. Si el elector la recoge, tiene dos opciones: marcarla o no marcarla. Doctor Juan Carlos García, cuando usted va a la urna, y vaya a la urna, si va ese día, que imagino que sí, usted toma la decisión de recibir. Primera decisión, independiente. Segunda decisión, usted se va para el cubículo y toma la decisión de marcar o no marcar. Segunda decisión de libertad, totalmente libre el elector. Tercero, si toma, doctor Juan Carlos García, usted la decisión de marcar, tiene otra opción: marca que sí o marca que no. Totalmente libre. ¿Cómo se dan esas tres decisiones? Se dan las decisiones dentro del marco de garantías constitucionales que implican que el voto es secreto, se deposita a través de una tarjeta independiente del acto electoral, se deposita además en un cubículo privado y cerrado que no permite que sea vista la forma en que marca y si llega a marcar, la forma en que marca. Todas las garantías electorales se complementan con dos actos adicionales constitucionales que no hay que mencionar acá porque están mencionados. Primero, es el Congreso de la República, en virtud del principio democrático y mediante un debate democrático de cara al país, el que redacta las preguntas en que convoca al pueblo. Pregunto, usted, doctor Juan Carlos Vélez, usted, doctor Juan Lozano, todos los partidos políticos y congresistas aquí representados pueden intervenir en la redacción del texto, y eso es una garantía democrática absolutamente insoslayable. Segundo, el texto que este Congreso redacte va a ser revisado por la Corte Constitucional para garantizar la constitucionalidad y la armonía del texto que se somete a consideración del pueblo. Pregunto yo
si hay más garantías que podamos dar, y respondemos aquí con el doctor Hernán Andrade que sí podríamos dar más. Hay a quienes no les gustó, los escuché en los medios, que hayamos metido un artículo que dice, hombre, además de las garantías que ya he señalado, que en mi opinión son suficientes, tomamos dos decisiones adicionales. Una, doctor Juan Lozano, en eso usted tiene demasiado que ver, porque usted hizo un proyecto de ley que me pidió en un medio de comunicación, léalo, y en ese medio le dije, lo leímos. No solamente lo leímos, lo estudiamos e incorporamos lo que consideramos conveniente y además armónico con la intención del texto. Por eso recogimos de allí temas como la obligatoriedad de la publicación del acuerdo final. Presupone, por ende, ya no solamente una presunción que se puede dejar llevar a una prueba en contrario, sino una presunción legal contundente, vinculante, que antes de votarse el referendo al que estamos haciendo mención, tiene que haber acuerdo final. Primer elemento. En la ley partimos de la base que tiene que haber acuerdo final. Este texto originalmente no venía, lo incorporamos. ¿Por qué decimos que tiene que haber acuerdo final? Porque además obligamos a su publicación para que el pueblo colombiano entero conozca el texto antes de proceder a la votación. Ordenar su publicación presupone la existencia de la firma, del acuerdo y por ende del comienzo de su implementación. Segunda garantía, es producto de esta, va al texto de la ley y tampoco les gustó a algunos. Voy a intentar persuadirlos de lo contrario. Trasladamos un artículo del Código Penal al texto, redactado en términos genéricos de tal manera que nos permita también generar impactos de carácter administrativo. Y cuando digo impacto de carácter administrativo es impacto de carácter electoral. Decimos ahora en el texto de las modificaciones que sometemos a consideración de la comisión que no puede haber utilización de armas ni constreñimiento alguno al elector en esa jornada electoral. Inmediatamente las críticas, doctor Juan Lozano, se nos vinieron encima y dijeron, eso es innecesario, porque eso ya está en el Código Penal. Si ustedes quieren y así lo estiman, la levantamos, porque yo coincido en que está en el Código Penal. El hecho de que esté en esta ley le impacta especialmente pedagógicamente al elector y al lector de la ley, porque en el mismo texto hacemos referencia a que quien incurra en cualquier acto de constreñimiento tendrá las sanciones penales. Entonces nos remitimos al Código Penal técnicamente. Y segundo, a las sanciones administrativas, y nos referimos al acto o a los actos jurídicos electorales, que como ustedes saben muy bien, la violencia frente al elector vicia el resultado de la elección. Ha habido pronunciamientos del Consejo de Estado que declara la nulidad entera de elecciones municipales por la interferencia de armas o de violencia o constreñimiento contra el elector de una población. Ese tema existe, pero yo les digo aún más. ¿Cómo será que existe? Y tenemos unas Fuerzas Armadas que garantizan la libertad del elector, que de no ser así, en un país con 50 años de conflicto armado no podríamos haber hecho nunca un proceso electoral en Colombia. Eso es intentar casi que desconocer el papel que la seguridad del Estado colombiano nos brinda a los electores cuando vamos a las urnas. Aquí no hay posibilidad de temerle a que las FARC se va a tomar unas elecciones porque ya lo habría hecho. Incluso se habría tomado el poder por vía de las armas si no nos deja a los colombianos elegir nuestros propios gobernantes. Luego, en mi opinión, también es una falacia argumentativa plantear que va a haber un referendo armado, porque si eso fuese así, sería reconocer que en Colombia jamás ha habido una elección democráticamente declarada. Y si de algo nos preciamos, doctor Roosevelt, es de ser un Estado democrático impecable, en la medida en que los resultados electorales son frutos de elecciones transparentes y no de elecciones manipuladas ni sesgadas, mucho menos por las armas de las FARC. Y tercer punto sobre este tercero, ¿cómo será la intención de quienes se oponen y nos dicen a nosotros que esto va a ser un referendo armado, que desconocen que lo que estamos convocando es un referendo de paz, un referendo en que las FARC, si se vincula a un acuerdo final y admite, como se lo estamos proponiendo desde Colombia a los colombianos, si así lo acepta el Congreso, que vayamos a un referendo donde el pueblo tenga la posibilidad de intervenir? ¿Ustedes creen que las FARC acepta un acuerdo final
se publica el mismo acuerdo final, acepta ir a un referendo y nos va a agarrar a bala. Eso sí no tiene ningún sentido lógico para los colombianos, no tiene ningún sentido lógico. El camino que estamos recorriendo es el camino de paz y por ende las FARC vinculadas al acuerdo final y al proyecto de referendo convocado ya oficialmente por este Congreso no tienen un camino diferente que más bien quedarse callados, porque una vez refrendemos el acuerdo comenzará lo siguiente. Doctor Hernán Andrade, usted lo señalaba, doctor Roy Barreras, usted era autor de la norma, es inmediatamente votemos ese referendo. ¿Qué estamos haciendo? Introduciendo las modificaciones constitucionales que permitan aplicar el acuerdo final. ¿Y en qué consiste el acuerdo final? Lo acaba de ratificar la Corte Constitucional. 1. Desmovilización, entrega de armas, entrega de secuestrados, entrega de menores sumergidos en el conflicto, reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto y esclarecimiento de la verdad. Que no nos vengan entonces con el cuento que lo que estamos haciendo acá es una entrega, es un arrodillamiento. No, estamos ya cumpliendo lo que la Corte Constitucional ha señalado como norma constitucional en Colombia, que es el marco constitucional para la paz. Y en medio del marco constitucional para la paz, lo que va a ocurrir es un acto de paz en medio de un referendo democrático en que el pueblo colombiano aspiramos a que confirme, refrende. Si no es así, pues cogeremos el camino que el pueblo determine, porque ese es el resultado que hay que esperar en una democracia. Yo quisiera terminar simplemente diciendo lo siguiente. Ministro Carrillo, rendirle un homenaje a usted hoy por una razón. Porque sabemos que hay nombrado un nuevo ministro del Interior y me parece un acto de hidalguía y de patriotismo que esté aquí sentado en una expresión de humildad republicana con el Congreso de la República mirando cómo terminar esa obra de paz de la que usted ha sido protagonista fundamental. Segundo, porque quiero decir que fue a la primera persona a la que le escuché de viva voz el tema de, hombre, ¿y qué tal quisiéramos una séptima papeleta para refrendar los acuerdos de paz? Y lo escuché, además después, en los medios de comunicación y se ganó una reprimenda de negociadores y de presidente, lo sé, por haber dicho públicamente que había un instrumento y era aprovechar el arribo a las urnas de los colombianos. Usted se pone de acuerdo cuando la Corte Constitucional en la sentencia famosa de constitucionalidad de la ley 134, la C-180, dijo la Corte, el Congreso tiene un margen de libre determinación legislativa, tiene un gran margen de discrecionalidad, a tal punto, interpreto yo, a tal punto que la prohibición de que el referendo coincida con un acto electoral no existía y la creamos en la ley. Hoy estamos haciendo uso de esa misma discrecionalidad electoral para decirle a la Corte Constitucional que este referendo en particular lo queremos vincular a un acto electoral para aprovechar la afluencia de público. Con eso señalo dos cosas. La primera, que es la menos importante, digamos, y es que yo me declaro partidario radical de que los referendos coincidan, no solo este, porque este es solo uno y se va a agotar allí, pero que abramos el debate en el Congreso, doctor John Sudarsky, que abramos el debate en el Congreso, doctor Jorge Londoño, sobre que los referendos coincidan con las jornadas electorales para viabilizar más la democracia participativa. Me refiero a John y a Jorge porque, como es de público conocimiento, tengo hoy serias discrepancias con ellos al interior del Partido Verde, pero quiero reconocer en estos dos senadores verdes un entusiasmo permanente por profundizar la democracia participativa en Colombia. Los dos fueron actores fundamentales de ese proyecto que hoy está revisando la Corte y que va por esta misma línea. Y hoy, que pertenecemos al mismo partido aún, quisiera que votáramos juntos por profundizar la democracia y por permitirle al pueblo colombiano volver realidad la democracia en un acto sublime de paz. Y la última es, doctor Fernando Carrillo, el origen del texto constitucional sobre el cual hoy estamos hablando, la Constitución del 91, el origen fue una papeleta adicional que con el mejor estilo de referendo constitucional se metió por iniciativa del pueblo colombiano en una jornada electoral
en las famosas elecciones del mes de marzo de 1990, liderada por usted y por un grupo de jóvenes al que pertenecía Roy también. Por eso es hace bastantes años. Yo también hacía parte de ese equipo. Pero es una grata coincidencia. Sobre todo me dirijo a los opositores de esta medida. La coincidencia de entender la Constitución del 91 y este referendo que estamos proponiendo como referendos de paz no es gratuita. Es claramente la continuidad de un proceso que inició la Constitución del 91, que es el proceso de paz. La Carta del 91 es una ruta hacia la paz que 20 y pico años después apenas estamos comenzando a concretar. Y por eso para mí es un honor haber sido en esta sesión ponente de este proyecto. A los opositores de la medida, doctor Juan Carlos Vélez, doctor Juan Lozano, ustedes como destacados opositores, la intervención que hemos hecho para nada pretendía molestar sus argumentos. Cuando menciono que hemos sido contradictores y acuso falacia en la argumentación, es simplemente lenguaje argumentativo. Pero reconozco en ustedes una intención patriota, que también tiene sentido político, la tiene. Estamos en un escenario de la política y ellos la están haciendo oponiéndose a un proceso en el que desde la Unidad Nacional, encabezados por el presidente Santos, conducidos por los negociadores en La Habana, la mayoría de los colombianos espero que creamos y que logremos concretar como la paz de los colombianos. Gracias, señor presidente.